Hace mucho, en una era de héroes, estalló una guerra tan colosal que sería recordada por miles de años. El enfrentamiento entre griegos y troyanos se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación a través de susurros y poemas épicos. ¿Fue real Troya? Aún hoy, en las costas occidentales de Turquía, permanecen los vestigios de una ciudad antigua. Sus murallas, alguna vez altas y orgullosas, hoy yacen desgastadas por el tiempo y la conquista. Dentro de esas murallas, hace más de 3000 años, se desarrolló una historia que capturaría la imaginación de la humanidad para siempre. Historias de dioses y guerreros, de amores ardientes y venganzas implacables, llegaron hasta nosotros gracias a los cantos de poetas antiguos. El más grande de todos fue Homero, cuyas obras, la Ilíada y la Odisea, pintaron con palabras un mundo lleno de héroes de armadura dorada y dioses caprichosos que moldeaban el destino de los mortales a su antojo. Antes de que estas historias fueran escritas, vivían en las voces de bardos que las cantaban junto al fuego, hechizando a quienes las escuchaban con relatos tan maravillosos como terribles. Imagina un mundo donde los dioses descendían del Olimpo para caminar entre los hombres. Un mundo donde el honor valía más que la vida, donde la gloria en combate era la mayor ambición y donde el rapto de una sola mujer era suficiente para lanzar 1000 naves al mar color vino. Ese era el mundo de la guerra de Troya, una historia impregnada de todas las emociones humanas: amor apasionado y odio feroz, orgullo desmedido y dolor desgarrador, ira ciega y compasión inesperada. Durante 10 largos años, los más grandes guerreros de su tiempo se enfrentaron bajo los muros de Troya. El astuto Odiseo, con sus planes ingeniosos; Aquiles, cuya furia era tan temida como su destreza en combate; Héctor, el noble defensor de su ciudad natal; y Helena, cuya belleza rivalizaba con la de las mismas diosas. Sus nombres han resonado a lo largo del tiempo, recordados incluso cuando reyes y reinos han caído en el olvido. Las consecuencias de aquella guerra jamás se desvanecieron del todo. Las historias que surgieron de ella han sido contadas y reinventadas sin cesar, inspirando desde tragedias griegas hasta películas modernas. Estas historias plantean preguntas eternas sobre el destino y el libre albedrío, sobre el costo de la honra y sobre qué significa realmente ser un héroe. En muchos sentidos, la historia de Troya marca el inicio mismo de la literatura occidental. Pero nuestro relato no comienza con el estruendo del bronce ni los gritos de los moribundos. Comienza con una celebración, un banquete de bodas divino que sembraría las primeras semillas del conflicto y la tragedia. Acompáñame ahora, mientras viajamos hacia aquel día fatídico en el que el rey mortal Peleo desposó a la ninfa marina Tetis, y los primeros hilos del destino de Troya comenzaron a entretejerse. Orígenes y antecedentes. El palacio del rey Peleo brillaba con luz dorada en el día de su boda. El monarca mortal había conquistado el corazón de Tetis, una ninfa marina de pies plateados y belleza deslumbrante. Desde los albores del mundo, no se había presenciado una unión tan extraordinaria entre un mortal y una inmortal. Los dioses descendieron de sus palacios celestiales para celebrar el enlace, trayendo consigo dones y bendiciones para la improbable pareja. Zeus, señor del trueno y rey de los dioses, presidía el banquete. A su lado, su esposa Hera, reina del cielo, resplandecía en su esplendor. Poseidón, amo de los mares, ofrecía tesoros extraídos de las profundidades oceánicas. Apolo tocaba su lira dorada, llenando el salón con una música más dulce que cualquier melodía escuchada por oídos mortales. Dionisio se aseguraba de que el vino fluyera sin cesar,
mientras Atenea observaba la escena con sus ojos grises, afilados como la razón. Todos los dioses olímpicos estaban presentes, todos salvo uno. Eris, diosa de la discordia y el conflicto, no había sido invitada. Tal vez Peleo temía que su presencia oscureciera la alegría de la ocasión. O quizás simplemente la olvidaron. Pero fuera cual fuera la razón, cuando Eris supo de su exclusión, su corazón se llenó de rencor. Si no podía participar del banquete, se aseguraría de que nadie la olvidara. Mientras el festín alcanzaba su punto máximo y dioses y mortales se sumían en la embriaguez del vino y la celebración, una manzana dorada rodó lentamente sobre la mesa. Brillaba con una luz imposible, atrayendo todas las miradas. En su superficie reluciente estaban grabadas 3 palabras, para la más bella. El murmullo de la fiesta se apagó. 3 diosas se pusieron en pie, convencidas cada una de que la manzana le pertenecía. Hera, orgullosa reina del Olimpo; Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia; y Afrodita, la diosa del amor y la belleza sin igual. Ninguna estaba dispuesta a ceder. El conflicto estalló. Las 3 recurrieron a Zeus para que decidiera cuál de ellas era la más bella. Pero incluso el rey de los dioses, con todo su poder, se negó a elegir entre ellas. Ni siquiera él se atrevía a declarar más hermosa a una diosa que a las otras. Y menos cuando su propia esposa era una de las competidoras. En su lugar, Zeus eligió a un juez entre los mortales. Un joven príncipe que cuidaba sus ovejas en las laderas del monte Ida. Su nombre era Paris, hijo del rey Príamo de Troya. Aunque criado por pastores, Paris era de sangre real. Al nacer, su madre soñó que daría a luz a una antorcha que consumiría Troya, y por temor, el rey ordenó que el bebé fuera abandonado en la montaña. Pero el destino tenía otros planes. Un pastor encontró al niño y lo crió como propio. Ahora, ese príncipe olvidado, joven y de corazón puro, estaba a punto de tomar una decisión que haría temblar imperios. Hermes, el veloz mensajero de los dioses, guió a las 3 diosas hasta donde Paris pastoreaba. El joven quedó deslumbrado por su presencia, pero los dioses le habían otorgado la visión para contemplarlas sin ser consumido por su gloria. Cada diosa, ansiosa por obtener la manzana, le ofreció un regalo incomparable. Hera fue la primera. Su voz era majestuosa. «Si me eliges a mí», dijo, «te haré rey entre reyes. No gobernarás solo una ciudad, sino un imperio que abarque todo el mundo conocido. Tendrás poder, respeto y dominio sobre los hombres». Luego habló Atenea, con mirada aguda y segura. «Si me eliges, te haré el más sabio de los guerreros. Ninguna batalla te será negada. Tu nombre será sinónimo de victoria, y tu ingenio será leyenda». Finalmente, Afrodita se acercó. Su voz era un susurro dulce como la miel. «¿De qué te sirven el poder o la gloria si tu lecho permanece frío cada noche? Elígeme a mí, Paris, y te daré el amor de la mujer más hermosa del mundo. Helena de Esparta será tuya, y ningún hombre podrá mirarla sin desear estar en tu lugar». Paris, joven y gobernado por el deseo, no lo dudó. ¿Qué eran los imperios o la guerra comparados con el amor prometido? Entregó la manzana dorada a Afrodita, nombrándola la más bella. En ese instante, en lo alto de una montaña lejana, a los reinos de los hombres, la primera piedra de una guerra futura se deslizó cuesta abajo. Hera y Atenea, humilladas, partieron con el orgullo herido y el rencor fermentando en su pecho. A partir de entonces, odiarían a Paris y a Troya. Afrodita, encantada por su victoria, no olvidó su promesa. Helena sería suya, aunque ya estuviera casada con el rey Menelao de Esparta. Poco tiempo después, la verdadera identidad de Paris
fue revelada. Regresó a Troya y fue recibido con alegría por su padre, el rey Príamo, quien lamentaba haberlo perdido. El joven príncipe fue acogido con asombro y admiración en la corte troyana. Cuando París anunció su intención de visitar Grecia en una supuesta misión diplomática, Príamo le ofreció barcos y una comitiva. Pero París tenía un solo destino en mente: Esparta, donde Helena vivía como reina. Mientras tanto, las ciudades griegas prosperaban y vivían su edad dorada. Agamenón, el poderoso rey de Micenas, dominaba con ambición y mano firme. Su hermano Menelao gobernaba Esparta, tras haber ganado la mano de Helena, a quien algunos decían hija del mismo Zeus. Su belleza había atraído pretendientes de todo el mundo griego. Para evitar conflictos, su padre Tíndaro, aconsejado por el astuto Odiseo de Ítaca, exigió que todos los pretendientes juraran proteger a quien ella eligiera y defender su matrimonio de cualquier amenaza. Ese juramento pronto sería puesto a prueba. En Esparta, Menelao recibió a París con todos los honores, sin sospechar de sus verdaderas intenciones. Durante días, los troyanos disfrutaron de la hospitalidad espartana. París fascinó a la corte con historias de su patria y ofreció regalos a Menelao mientras sus ojos buscaban una y otra vez a Helena. Las versiones varían. Algunos dicen que Helena se enamoró de París, otros que fue hechizada por la magia de Afrodita, y otros más afirman que fue raptada contra su voluntad. Pero lo cierto es que, cuando Menelao fue llamado a Creta para asistir a los funerales de su abuelo, París aprovechó su ausencia. Bajo la oscuridad de la noche, embarcó junto a Helena en una nave troyana, llevándose también gran parte del tesoro espartano. Cuando Menelao regresó y descubrió que su esposa y su fortuna habían desaparecido, los barcos enemigos ya surcaban el mar hacia Asia Menor. La furia del rey hizo temblar los cimientos de su palacio. No se trataba solo de una traición personal, era una afrenta al honor griego. Helena había sido tomada por un extranjero, sus votos rotos, la hospitalidad profanada. Sin perder tiempo, Menelao llamó a su hermano Agamenón y envió mensajeros a todos los antiguos pretendientes de Helena, recordándoles el juramento que habían hecho. La hora había llegado. Era tiempo de cumplir la promesa y castigar a quienes la habían roto. Los reyes de Grecia se prepararon para la guerra, y Troya sería su blanco. El destino ya estaba en marcha, girando sin tregua hacia el conflicto. La envidia de una diosa y el deseo imprudente de un príncipe habían encendido la chispa de una guerra que consumiría a toda una generación de héroes, y que reduciría a una gran ciudad a cenizas y memoria. Las olas se abrían frente a la proa de la nave de París, Helen y París. La nave de París cortaba las aguas del Egeo rumbo a Troya. En la cubierta, Helena se envolvía en un manto, salpicado por la brisa marina, su cabello dorado atrapando los rayos del sol. A sus espaldas, las costas de Grecia se desvanecían entre la niebla, la tierra que quizás jamás volvería a ver. Su corazón latía con pasión por el apuesto príncipe troyano a su lado, o con pesar por la vida que había dejado atrás. Los antiguos narradores jamás se pusieron de acuerdo. La vida de Helena nunca le había pertenecido del todo. Hija de Zeus y Leda, según los mitos, su belleza no era solo extraordinaria, sino divina, un don y una maldición que marcaron su destino desde el nacimiento. Incluso de niña, ya había sido raptada una vez por el héroe Teseo, antes de ser rescatada por sus pretendientes. Ahora, siendo una mujer hecha y reina de Esparta, volvía a cruzar el mar como un trofeo viviente en los juegos de hombres y dioses. París, mientras tanto,
contemplaba el horizonte con el orgullo ardiendo en su pecho. Había ganado lo que Afrodita le prometió. La mujer más hermosa del mundo estaba a su lado. El tesoro tomado de Esparta sería una ofrenda digna para su padre, el rey Príamo. Pero Helena, ella era el verdadero premio. En su arrogancia juvenil, París no pensaba en las consecuencias. Los dioses lo habían favorecido, y eso bastaba. Tras varios días en alta mar, la costa de Asia Menor apareció a lo lejos. La gran ciudad de Troya se alzaba orgullosa sobre su colina, sus murallas brillando al atardecer. A medida que la nave de París se aproximaba al puerto, la noticia de su regreso y de su extraordinaria acompañante llegó antes que él al palacio real. El rey Príamo y la reina Hécuba recibieron a su hijo en el gran salón de Troya, rodeados por sus muchos hijos y consejeros. París proclamó a Helena como su esposa y mostró el tesoro traído de Esparta. Algunos en la corte murmuraron con inquietud. No era cualquier mujer la que había traído, sino la esposa de un rey griego. Pero muchos otros quedaron deslumbrados por su belleza. Se decía que, cuando Helena entraba en una sala, el silencio caía como si una diosa hubiera descendido entre los mortales. No todos celebraron su llegada. Casandra, hermana de París, bendecida o maldita por Apolo con el don de la profecía, gritó con horror al ver a Helena. «Fuego, veo fuego devorando los muros de Troya. Devuélvanla antes de que sea demasiado tarde». Pero el destino de Casandra era cruel. Aunque solo decía la verdad, nadie jamás creería en sus visiones. Su advertencia fue descartada como delirio, como siempre. Héctor, el hermano mayor de París y el más grande guerrero de Troya, fue más prudente. En privado, le dijo a su hermano: «¿Has pensado en lo que has hecho? Has tomado la esposa de otro hombre, y no de cualquier hombre. Es un rey de Grecia. ¿Crees que Menelao aceptará esta pérdida sin más? ¿Crees que su poderoso hermano Agamenón dejará pasar esta afrenta?» Pero París desestimó sus palabras. «Los griegos están divididos entre sí», respondió. «Sus reyes discuten más de lo que se alían. Y aunque vinieran, ¿qué podrían hacer? ¿Alguna vez alguien ha atravesado los muros de Troya? Nuestra ciudad ha resistido generaciones, protegida por los propios dioses». Días después, París y Helena contrajeron matrimonio bajo la costumbre troyana. El pueblo llenó las calles para ver de cerca a la legendaria belleza mientras avanzaba hacia el templo. Algunos aclamaban la unión como un triunfo. Su príncipe había conquistado a la mujer más deseada de Grecia. Pero otros, quizás más sabios, notaron nubes de tormenta en el horizonte. Mientras tanto, en Esparta, la ira de Menelao se había endurecido en determinación. Los emisarios enviados a su hermano Agamenón regresaron con promesas de apoyo. Como rey supremo de los griegos, Agamenón comenzó a movilizar alianzas antiguas y a recordar a todos los antiguos pretendientes de Helena el juramento sagrado que habían hecho. Para Agamenón, el rapto de Helena no solo era una ofensa, era la excusa perfecta para lograr algo que anhelaba desde hacía tiempo: unir los reinos dispersos de Grecia bajo su mando, y quizás extender su dominio más allá del mar Egeo. Helena y París vivieron como marido y mujer en Troya durante casi un año antes de que llegara la primera embajada griega. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, y el propio Menelao llegaron no con espadas, sino con palabras. Fueron recibidos con cortesía en la corte de Príamo, aunque el aire estaba cargado de tensión. «Devuélveme a mi esposa y al tesoro robado», exigió Menelao, con la furia apenas contenida. «Haz esto y no habrá sangre entre nuestros pueblos». Odiseo
Siempre diplomático, añadió: Rey Príamo, esto va más allá de una disputa entre hombres. Las leyes sagradas de la hospitalidad han sido violadas. Tu hijo fue recibido como invitado. Y respondió, llevándose a la esposa del anfitrión y sus riquezas: Toda Grecia observa lo que harás. Príamo, dividido entre el amor por su hijo y el sentido de justicia, miró a París. El joven príncipe, con Helena a su lado y la mano firmemente sobre la suya, declaró: Ella vino por voluntad propia, no la devolveré. Algunas versiones afirman que Helena estaba presente, silenciosa, con la mirada baja y pensamientos que sólo ella conocía. Otros dicen que fue apartada, por celos de París o por su propia vergüenza. Sea como fuere, la embajada fracasó. Odiseo y Menelao regresaron a sus barcos, con nada salvo la negativa de Troya. Mientras los reyes griegos cruzaban de regreso el mar Egeo, Troya comenzó sus preparativos. Héctor tomó el mando de la defensa, reforzando las ya formidables murallas. Se convocaron aliados de reinos vecinos. Se almacenaron provisiones. Si venía la guerra, sería larga. París, por su parte, parecía tomárselo todo con ligereza. Pasaba sus días con Helena en los jardines y salones del palacio, confiado en las murallas de su ciudad y en el favor divino. ¿Acaso no había sido Afrodita quien bendijo su unión? Se decía que, por la noche, desde su cámara en lo alto de las torres de Troya, podían ver arder las hogueras de los centinelas a lo largo de la costa, fuegos que pronto serían acompañados por 1000 campamentos griegos. Un ejército como el mundo jamás había visto se reunía en las costas troyanas. En Grecia, el llamado a las armas se extendía de reino en reino. El juramento de los antiguos pretendientes fue invocado, y las naves comenzaron a reunirse en Aulide, donde la fuerza combinada griega, los aqueos, como los llamaría Homero, se preparaba para zarpar. Algunos reyes acudieron con ansias, buscando gloria y botín. Otros llegaron con duda y resignación, obligados por su promesa. Pero la escena ya estaba preparada. Por el rencor de una diosa, el deseo de un príncipe y el viaje de una mujer más allá del mar. Dos mundos se dirigían al borde de un conflicto que los consumiría. Troya, orgullosa y ancestral, confiada tras sus murallas legendarias. Y las ciudades de Grecia, unidas por primera vez en su historia, preparándose para cruzar el mar. Color vino, con la venganza ardiendo en el corazón. Paternidad de las fuerzas griegas. Las velas, firmemente recogidas contra los altos mástiles, formaban un bosque de madera donde antes solo había mar abierto. En la orilla, miles de hombres levantaban campamentos, reyes y príncipes, nobles y soldados rasos, todos reunidos bajo una misma bandera, la de la venganza. La fuerza militar más grande que el mundo antiguo había presenciado comenzaba a tomar forma, y al frente de ella estaba Agamenón, rey de la rica Micenas y hermano del ultrajado Menelao. Su tienda dominaba la costa, marcada con el estandarte real. Dentro, el gran rey se reunía con los demás líderes de la expedición, trazando planes sobre mapas extendidos en mesas de madera pulida. Su rostro era severo, pero satisfecho. Durante años había soñado con expandir su poder más allá del mar Egeo, con someter las prósperas ciudades comerciales de Asia Menor bajo influencia griega. Ahora, París le había dado la excusa perfecta. Esta guerra empezaría por Helena, pero las ambiciones de Agamenón iban mucho más allá de recuperar a la esposa de su hermano. No todos los reyes griegos acudieron de buena gana. Algunos intentaron evadir el llamado, renuentes a abandonar sus reinos por años de guerra en tierras lejanas. Odiseo, el astuto rey de la escarpada Ítaca, fingió locura cuando llegaron los emisarios. Unió un buey y un caballo al mismo arado
y sembró sal en lugar de semillas. Pero Palamedes, un aliado sagaz de Agamenón, colocó al hijo de Odiseo, Telémaco, frente al arado. Odiseo giró bruscamente para evitar atropellarlo, revelando así su cordura y su engaño. Atado por su juramento, no tuvo opción. Se unió a la expedición, aunque su corazón se quedaba en Ítaca, con su esposa Penélope y su hijo. Pero el mayor desafío era encontrar a Aquiles, el joven guerrero que, según la profecía, sería clave para la victoria griega. Hijo del rey Peleo y la ninfa Tetis, la misma pareja cuya boda desató estos acontecimientos. Se decía que Aquiles era casi invencible, el mejor combatiente de su generación. Pero su madre, temiendo que la guerra lo llevara a la muerte, lo escondió en la isla de Esciros, disfrazado de doncella entre las hijas del rey Licomedes. Odiseo, ya comprometido con la causa, ideó un plan para descubrirlo. Se disfrazó de mercader ambulante y presentó regalos para las hijas del rey: telas finas, joyas, perfumes, y entre ellos una magnífica espada y un escudo. Mientras las chicas admiraban los adornos, una mano se dirigió instintivamente a las armas. El disfraz no pudo ocultar el instinto de guerrero. Así se reveló la identidad de Aquiles. Él también se unió a las fuerzas reunidas en Áulide, acompañado por su leal amigo Patroclo y un grupo de guerreros de élite, los Mirmidones. Con cada día que pasaba, más naves llegaban a la bahía. Desde Atenas, 50 barcos al mando del rey Menesteo. Diomedes trajo 80 desde Argos. Áyax el Grande, un coloso casi a la altura de Aquiles, llegó con 12 navíos desde Salamina. Su tocayo, Áyax el Menor, comandaba 40 desde Lócride. Néstor, el más anciano y sabio de los reyes, partió de la arenosa Pilos con 90 naves. En total, casi 1.200 barcos se reunieron, transportando a unos 100.000 hombres. Entre ese vasto ejército, ciertas figuras destacaban: Filoctetes, poseedor del arco de Heracles; Idomeneo, líder de los cretenses, con su casco adornado con colmillos de jabalí; Macaón y su hermano Podalirio, hijos de Asclepio, sanarían a los heridos. Y observándolo todo con atención, Calcas, el vidente, cuyas profecías guiarían la expedición. Pero, pese a la fuerza reunida, la flota no podía zarpar. Durante semanas, los vientos no soplaban. Las aguas de la bahía estaban quietas como el bronce pulido. Los barcos permanecían anclados, inmóviles. A medida que pasaban los días, la inquietud se extendía. Algunos susurraban que los dioses estaban en contra. Otros sugerían regresar antes de que el invierno hiciera la travesía aún más peligrosa. Desesperado, Agamenón recurrió a Calcas. El rostro del profeta se tornó grave. Artemisa, diosa de la caza, retenía los vientos. Exigía un sacrificio por la ofensa cometida contra uno de sus siervos sagrados, muerto por el propio Agamenón. Solo aceptaría la vida de Ifigenia, la hija mayor del rey. El rostro de Agamenón palideció. Ifigenia, su niña amada, debía ser sacrificada como un animal. Lleno de ira, llamó mentiroso a Calcas. Amenazó con abandonar la expedición. Pero el tiempo pasaba y los vientos no cambiaban. Los demás reyes comenzaban a hablar de regresar. Finalmente, Agamenón cedió. Envió un mensaje a su esposa Clitemnestra en Micenas, pidiéndole que trajera a Ifigenia a Áulide, bajo el engaño de que sería desposada con Aquiles. Fue una mentira cruel, que traería consecuencias terribles. Madre e hija llegaron adornadas para una boda. Ifigenia, emocionada por ver a su padre y casarse con el legendario Aquiles, corrió hacia los brazos de Agamenón. Él la abrazó, con lágrimas en los ojos, sabiendo lo que venía. Los relatos difieren. Algunos dicen que Ifigenia descubrió la verdad y,
con valentía digna de su linaje, se ofreció voluntariamente por el bien de Grecia. Otros afirman que fue arrastrada al altar entre llantos y súplicas, mientras su padre desviaba la mirada. Una tercera versión sostiene que, en el último momento, la propia Artemisa intervino, reemplazándola por un siervo y llevándose a Ifigenia para servir como sacerdotisa en tierras lejanas. Sea como fuere, una vez concluido el sacrificio, el viento sopló por fin. Las velas de las 1200 naves se inflaron. Calcas declaró que la diosa estaba satisfecha. Agamenón dio la orden de zarpar. Al amanecer siguiente, la mayor armada que el mundo jamás había visto partió de Áulide. Barco tras barco, cruzaba el estrecho entre las colinas, sus proas cortando las olas, sus cubiertas repletas de hombres armados mirando hacia el horizonte. Dejaban atrás a una madre destrozada, Clitemnestra, cuyo corazón ahora ardía de odio contra su esposo. Un odio que, algún día, le costaría la vida a Agamenón, pero ese día aún estaba lejos. Por ahora, la flota griega avanzaba hacia el este, con el viento a su favor. Los remeros marcaban un ritmo constante, y las naves se deslizaban en formación por el mar Egeo. Cada noche, desembarcaban en alguna isla para descansar y abastecerse. Cada mañana, zarpaban de nuevo, cada vez más cerca de las costas de Troya. Durante el viaje, los bardos cantaban sobre las gestas que estaban por venir. Los jóvenes soñaban con alcanzar la gloria bajo los muros troyanos. Los reyes trazaban estrategias, alianzas. Nadie sabía que esta travesía, que creían breve, sería en realidad el inicio de una odisea de 10 años, una que consumiría a incontables héroes y se convertiría en la epopeya definitoria de su tiempo. En las murallas de Troya, los centinelas vigilaban día y noche, escaneando el horizonte oriental en busca del primer atisbo de velas enemigas. Dentro de la ciudad, Héctor entrenaba a las fuerzas troyanas y a sus aliados, preparándose para la tormenta que se avecinaba. París pasaba sus días con Helena en la comodidad del palacio, quizá empezando a comprender la magnitud de lo que había provocado. ¿Y Helena? ¿Qué pensamientos cruzaban su mente mientras esperaba a sus antiguos compatriotas y al esposo que había abandonado? Los poemas antiguos guardan silencio al respecto, dejándonos solo con la duda. ¿Sintió triunfo? ¿Remordimiento? ¿O algo más complejo, imposible de describir? Los vientos que habían sido retenidos por tanto tiempo ahora soplaban con fuerza constante, llevando a la flota griega hacia su destino. Desde el Olimpo, los dioses observaban. Algunos apoyaban a los griegos, otros a los troyanos, pero todos aguardaban el choque de héroes que pronto resonaría en las llanuras de Ilión. El viaje que comenzó con una manzana dorada en un banquete de bodas estaba a punto de entrar en su fase más sangrienta. Viaje a Troya. El mar Egeo se extendía como un espejo bajo una ciudad flotante de madera y lona. Espuma blanca se alzaba bajo 1000 cascos mientras los remeros marcaban el ritmo al compás de los tambores. En la nave principal, Agamenón se mantenía firme en la proa, su capa carmesí ondeando al viento, con la mirada fija en el horizonte oriental, donde esperaba Troya. El viaje no fue directo. Muchos de los griegos nunca habían navegado más allá de donde alcanzaba la vista desde sus costas natales. La flota avanzaba isla por isla, deteniéndose cada noche en costas protegidas. Desembarcaban, cazaban para obtener carne fresca, rellenaban sus odres de agua. Los reyes discutían estrategias alrededor de fogatas, mientras los soldados compartían historias de sus hogares o fantaseaban con la gloria y las riquezas que los aguardaban en Asia.
Pero no todas las islas los recibieron como aliados o libertadores. Algunas, temiendo represalias troyanas en caso de que la expedición fracasara, se negaron a suministrarles víveres. Otras, con lazos comerciales o de sangre con Troya, se opusieron abiertamente. Así, la primera sangre de la guerra no se derramó bajo los muros troyanos, sino en estos territorios intermedios, cuando los griegos tomaron por la fuerza lo que no se les dio. Aquiles destacó en estos enfrentamientos iniciales, en la isla de Tenedos, cuando las fuerzas locales emboscaron a los griegos en busca de agua. El joven guerrero lideró un contraataque que dispersó a los defensores y tomó el asentamiento principal. Allí obtuvo, como botín, a la doncella Briseida, una adquisición fatídica que más adelante provocaría su retiro del combate. En la isla sagrada de Lemnos, Filoctetes, portador del arco de Heracles, sufrió un destino amargo. Una serpiente venenosa, guardiana de un santuario, lo mordió en el pie. La herida se infectó, desprendiendo un hedor tan terrible que los griegos no soportaban su cercanía. Siguiendo el consejo de Odiseo, Agamenón ordenó abandonarlo en la isla, solo y sufriendo. Una decisión cruel que, aunque parecía conveniente, más tarde obligaría a los griegos a rogar el regreso del hombre que habían descartado. A medida que la flota se acercaba a las costas troyanas, Menelao se volvía más inquieto. Habían pasado 10 años desde la última vez que vio a Helena. 10 años en los que su amor se había transformado en algo más oscuro, una necesidad de venganza que lo consumía. ¿Me recordará?, le preguntó una noche a su hermano, mientras compartían vino bajo las estrellas. ¿Seguirá siendo hermosa? ¿O el tiempo habrá apagado lo que los poetas llamaban su resplandor divino? Agamenón no tenía respuesta. Sus pensamientos no estaban en Helena, sino en las riquezas de Troya y en la gloria que traería conquistar una ciudad considerada inconquistable. Y quizás, en sus momentos más silenciosos, su mente volvía a Áulide y a la hija que sacrificó para llegar hasta allí. Un recuerdo que empujaba hacia el olvido cada vez que surgía. Antes de llegar a Troya, quedaba una cuestión crucial: ¿dónde desembarcar? Las costas inmediatas ofrecían pocas playas aptas para recibir a un ejército tan grande, y sin duda, los troyanos vigilaban esas rutas con especial atención. Néstor, el más sabio de los reyes, recomendó precaución. No debemos anunciar nuestra llegada con toda la flota. Enviemos primero una fuerza pequeña para asegurar una playa y observar las defensas. Odiseo estuvo de acuerdo, pero añadió su propio consejo. Antes de luchar, deberíamos intentar resolver esto mediante la diplomacia. Quizás, al ver nuestra fuerza, Príamo acceda a devolver a Helena sin necesidad de sangre. Así se decidió. Una pequeña flota avanzada desembarcaría primero. La fuerza principal aguardaría entre las islas cercanas, fuera de la vista de los exploradores troyanos. Odiseo lideraría una embajada de paz una vez asegurada la playa. Las naves avanzadas, bajo el mando de Protesilao de Filase, se acercaron al amanecer. Desde escondites entre las rocas, arqueros troyanos observaban. Al tocar tierra, la primera nave y bajar su pasarela, una lluvia de flechas recibió a los invasores. Protesilao, ansioso por ser el primero en pisar suelo troyano, saltó al frente con el escudo en alto. Una flecha encontró la grieta entre su escudo y su coraza, atravesándole el pulmón. Dio 3 pasos antes de caer. Así se cumplió una antigua profecía. El primer griego en pisar tierra troyana sería el primero en morir. A pesar del funesto inicio, la fuerza avanzada logró repeler a los defensores y asegurar una sección amplia de playa
para que desembarcara el resto de la flota. Se envió aviso a Agamenón, y pronto toda la armada griega se dirigió a la costa. Una visión imponente que incluso hizo retroceder a los más valientes centinelas troyanos. Miles de soldados griegos comenzaron a establecer su campamento en la llanura costera. Odiseo, con Menelao a su lado y una pequeña escolta, se preparó para su misión diplomática. Llevaban ramas de olivo como símbolo de paz. Los troyanos, sorprendidos por el gesto y curiosos por los reyes que habían viajado tan lejos, abrieron las puertas y escoltaron a la embajada hasta el palacio de Príamo. En el gran salón de Troya, ante la corte reunida, Odiseo habló con toda la elocuencia que lo caracterizaba. Rey Príamo, nobles príncipes de Troya, no venimos a buscar guerra, aunque, como habrán visto, estamos preparados para ella. Venimos a buscar justicia por una grave afrenta. Su hijo Paris ha tomado lo que no le pertenece, la esposa del rey Menelao y el tesoro de Esparta. Devuelvan a Helena y hagan reparación justa por esta violación a la hospitalidad sagrada y partiremos en paz. Troya no sufrirá daño alguno. Menelao dio un paso al frente, su mirada recorriendo el salón en busca de Helena, pero solo encontró rostros curiosos. No hablo ahora como rey, sino como esposo. Devuélvanme a mi esposa. Lo que haya ocurrido entre ella y Paris, estoy dispuesto a perdonarlo si regresa por su propia voluntad. No hay razón para que toda Troya pague por el error de un solo hombre. Príamo, digno en su vejez, se levantó del trono. Hablan de paz y, sin embargo, traen un ejército que oscurece nuestras costas. ¿Son esas las acciones de quienes desean resolver algo sin guerra? Antes de que Odiseo pudiera responder, Paris entró al salón con Helena a su lado. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero todas las miradas se volvieron hacia ella. Paris habló con seguridad juvenil, ajeno al peso de la situación. Helena es mi esposa. Ahora, lo eligió por voluntad propia, y la diosa Afrodita bendijo nuestra unión. ¿Qué clase de esposo sería si la entrego a otro hombre? ¿Qué clase de troyano renunciaría a lo que ama por miedo a amenazas griegas? Menelao se adelantó, su mano yendo instintivamente a la empuñadura de su espada. Pero Odiseo lo detuvo. No era momento ni lugar para la violencia. La embajada griega se retiró sin lograr su objetivo. Pero antes de marcharse, Antenor, uno de los consejeros más antiguos de Príamo, se acercó a Odiseo y susurró: «No todos en Troya apoyamos esta locura. Algunos pedimos que devolvieran a la mujer antes de que sus barcos llegaran. Pero Paris tiene el oído del rey, y Príamo ama demasiado a su hijo como para ver el peligro que se avecina». Con el fracaso de la diplomacia, ambas partes se prepararon para la guerra. Los griegos ampliaron su campamento, construyendo una base fortificada a lo largo de la costa, con sus barcos protegidos tras empalizadas. Los troyanos reunieron a sus fuerzas dentro de la ciudad y enviaron emisarios a sus aliados en Asia Menor, pidiendo ayuda contra los invasores. Desde lo alto de las murallas, Helena observaba el campamento griego tomar forma. ¿Buscaba entre las figuras alguna señal de su antiguo esposo? Lamentaba las decisiones o la falta de opciones que habían llevado a dos mundos al borde del desastre. Los relatos antiguos no revelan sus pensamientos. Solo nos dejan la imagen de una mujer observando desde las alturas mientras ejércitos se congregaban en su nombre. El escenario estaba listo para un conflicto mucho más largo de lo que cualquiera había previsto. Los griegos habían llegado a Troya. Su fuerza colosal pisaba suelo enemigo. Los troyanos resistían tras sus legendarias murallas,
confiados en sus defensas y en la protección de los dioses. Muy pronto, la llanura entre la ciudad y el mar resonaría con el estruendo del bronce, los gritos de guerra y los nombres de héroes en busca de gloria, aún sabiendo que podrían encontrar solo la muerte. Y el amanecer rompía sobre la llanura de Troya. Los primeros años de la guerra. La aurora se elevaba sobre Troya, pintando el cielo con tonos de rosa y oro. Las puntas de bronce de las lanzas griegas reflejaban la luz del amanecer, mientras el ejército formaba sus líneas de batalla. Al otro lado del campo, las puertas de Troya se abrían y las fuerzas troyanas marchaban para enfrentar a sus enemigos. La primera gran batalla de la guerra estaba por comenzar. Durante 9 largos años, esta escena se repetiría con variaciones, un ciclo interminable de avances y retiradas, de pequeñas victorias y derrotas, de heroísmo y tragedia entrelazados en la maquinaria agotadora del conflicto. Ninguno de los bandos lograba una ventaja decisiva. Los griegos, a pesar de su número, no podían romper las murallas de Troya. Los troyanos, aunque lograban éxitos esporádicos, no lograban expulsar a los invasores de sus playas. Ante la imposibilidad de tomar la ciudad por asalto, Aquiles lideró incursiones contra los aliados de Troya y sus líneas de suministro. Con sus mirmidones, guerreros de élite leales hasta la muerte, atacó 12 ciudades por mar y 11 por tierra, según contaba Homero. Todas cayeron ante su furia, ampliando su leyenda y llenando el campamento griego de botín y esclavos. Entre las ciudades saqueadas estaba Lirneso, donde Aquiles tomó como prisionera a Briseida, una mujer noble que con el tiempo se convirtió en mucho más que un simple trofeo. No fue amor, quizás, pero sí un vínculo forjado en respeto mutuo. Mientras tanto, Odiseo y Diomedes realizaban misiones de reconocimiento y emboscadas, usando el ingenio donde la fuerza bruta no bastaba. En una de esas operaciones, capturaron a Dolón, un espía troyano, quien reveló información vital sobre las defensas y aliados de Troya. Antes de encontrar su final a manos griegas, los troyanos no se quedaban de brazos cruzados. Héctor, el mayor de los hijos de Príamo y el más grande guerrero de Troya, lideraba valientes salidas contra el campamento enemigo. Con su casco adornado con crines de caballo, era un símbolo de esperanza para su gente y una sombra temida entre los griegos. A diferencia de París, más interesado en los placeres del palacio, Héctor encarnaba el ideal de nobleza troyana, esposo devoto de Andrómaca, padre amoroso de Astianacte y defensor incansable de su ciudad. Los dioses también tomaron partido en este conflicto humano. Apolo, el dios arquero, favorecía a los troyanos, al igual que Afrodita, que inició la guerra con su promesa, y Ares, quien encontraba placer en el caos sangriento. Los griegos contaban con el apoyo de Hera y Atenea, aún resentidas por el juicio de París, y con Poseidón, que guardaba un rencor antiguo contra Troya. Zeus, padre de dioses y hombres, intentaba mantenerse neutral, aunque su simpatía parecía inclinarse hacia los troyanos. La intervención divina se manifestaba de muchas formas. A veces, un dios desviaba una flecha mortal o fortalecía el brazo de un guerrero en el momento justo. En otras ocasiones, los inmortales descendían disfrazados al campo de batalla, alterando el curso de la guerra. Cuando París estuvo a punto de caer a manos de Menelao, Afrodita lo envolvió en una niebla y lo transportó fuera del peligro. Una salvación que, aunque divina, empañó aún más su ya cuestionada reputación entre los suyos. Con el tiempo, la vida en el campamento griego se volvió rutina. Los reyes aún se reunían en la tienda de Agamenón para planear,
aunque las discusiones se tornaban cada vez más acaloradas por la frustración. Los soldados comunes construían refugios más permanentes, aceptando que esta no sería una campaña corta. Pescaban, cazaban y organizaban competencias para mantener la moral y la destreza en las pausas del combate. Dentro de Troya, las condiciones se deterioraban poco a poco. Aunque los vastos almacenes de grano evitaban la hambruna, la carne fresca y los productos del campo se volvían lujos escasos. La tensión constante desgastaba a soldados y civiles por igual. Los niños que eran bebés cuando la guerra empezó, ahora empuñaban espadas de madera, preparándose para tomar su lugar en las murallas si la lucha se prolongaba. La posición de Helena en Troya se volvía más compleja con el paso del tiempo. Algunos la culpaban en voz baja, maldiciendo su nombre cuando pasaba. Otros, como el anciano rey Príamo, la trataban con compasión, viéndola como víctima de los dioses y no como la causa directa del sufrimiento. Pasaba horas en las murallas, observando las batallas lejanas. A veces, era llamada para identificar a héroes griegos que algunos troyanos nunca habían visto en tiempo de paz. En el 8.º año, llegó un posible punto de quiebre con la llegada de Reso, rey de Tracia, que acudía en ayuda de Troya con tropas frescas y caballos blancos magníficos. Una profecía decía que si esos caballos bebían del río Janto y pastaban en suelo troyano, la ciudad jamás caería. Enterados por espías, Odiseo y Diomedes realizaron una misión nocturna. Bajo la oscuridad, mataron a Reso y a muchos de sus hombres dormidos, y robaron los caballos antes de que pudieran cumplir la profecía. Este patrón de ataques y contraataques, de combates seguidos por breves treguas, podría haberse extendido indefinidamente, de no ser por una disputa que estalló en el campamento griego. Una discusión entre reyes que cambiaría el rumbo de la guerra y marcaría el inicio del fin para varios de sus más grandes héroes. Durante una exitosa incursión a una ciudad aliada de Troya, los griegos capturaron a 2 mujeres nobles, Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo, y Briseida, quien fue entregada a Aquiles. Agamenón tomó a Criseida como premio, pero pronto una peste azotó el campamento. Calcas, el vidente, reveló la causa. Apolo castigaba la profanación de su sacerdotisa. A regañadientes, Agamenón accedió a devolver a Criseida para calmar al dios. Pero su orgullo exigía compensación. «Si debo perder mi premio», declaró ante los líderes griegos, «entonces tomaré uno de los suyos». Sus ojos se posaron en Aquiles. Siempre le había molestado su fama y su independencia. «Tomaré a Briseida en lugar de la mujer que he perdido». La mano de Aquiles voló hacia la empuñadura de su espada. «¡Cobarde!», escupió, con la voz temblando de rabia. «Tú das órdenes desde la retaguardia, mientras otros sangran por tu causa. Y ahora vienes a robarme lo que gané con mis propias manos». Solo la intervención de Atenea, visible solo para Aquiles, evitó que matara al gran rey en ese instante. En lugar de eso, el mayor guerrero de Grecia tomó una decisión definitiva. «Llévatela», dijo finalmente con una voz tan fría como el invierno. «Pero desde ahora, ni yo, ni mis hombres pelearemos en tu guerra. Veamos cómo te va contra Héctor sin Aquiles a tu lado». Y así lo hizo. Se retiró a su tienda, junto a sus naves, llevando consigo a los mirmidones. Día tras día, observaba en silencio cómo la batalla se inclinaba en contra de los griegos sin su fuerza para equilibrar la balanza. Los troyanos, conscientes del caos en el campamento enemigo, intensificaron sus ataques. Héctor lideraba ofensivas cada vez más audaces,
empujando a los griegos hasta sus barcos. Sin Aquiles, los griegos ya no luchaban por la victoria, sino por sobrevivir. La guerra había entrado en una fase más oscura, donde la destrucción total era una posibilidad real. Las llamas comenzaban a rozar las primeras embarcaciones griegas, empujadas por los troyanos hacia el mar. Las consecuencias de la disputa entre reyes eran ahora evidentes. El orgullo y el honor, las monedas sagradas de la sociedad heroica, habían enfrentado a los mismos campeones que habían iniciado esta guerra. Y ahora, sin su mayor guerrero, los griegos se tambaleaban. Era tiempo de recurrir a medidas desesperadas para revertir su destino. El escenario estaba preparado para la tragedia central de la guerra de Troya. Una cadena de eventos que comenzaría con la intervención de un amigo y terminaría con la muerte de los más grandes héroes de ambos bandos. La ira de Aquiles, encendida por el insulto de Agamenón, pronto envolvería el campo de batalla en un fuego más devastador que cualquier otro que los troyanos pudieran lanzar contra las naves griegas. El humo ya oscurecía el cielo sobre las costas de Troya. La ira de Aquiles. El campamento griego ardía mientras más naves eran consumidas por las llamas. Los guerreros troyanos avanzaban con renovado ímpetu, alentados por el liderazgo de Héctor y la visible ausencia de Aquiles en el campo de batalla. Los griegos luchaban con desesperado valor, pero eran empujados, sin remedio, hacia el mismo mar que los había traído a estas costas hostiles. En su nave de negras velas, al borde del campamento, Aquiles observaba el desarrollo de la batalla con indiferencia impenetrable. Su armadura permanecía intacta, colgada en su soporte. Su lanza legendaria, que pocos hombres podían siquiera levantar, reposaba sin uso contra la pared. La ira del héroe ardía fría, dirigida no a los troyanos, sino a Agamenón, quien lo había deshonrado públicamente al arrebatarle a Briseida. Los griegos están siendo masacrados, dijo Patroclo, su más cercano compañero desde la infancia. Nuestros amigos mueren mientras tú te lamentas por un insulto. Aquiles no apartó la vista del horizonte. ¿Un insulto? ¿Llamas insulto que un hombre te robe lo que ganaste por derecho de conquista? ¿Que te humille ante todo el ejército? No, amigo mío. Esto no es por una mujer. Es por el honor, sin el cual un hombre no es nada. A medida que la situación se volvía insostenible, Agamenón, al fin, reconoció su error. Envió una embajada a la tienda de Aquiles, Odiseo, Áyax y el anciano Fénix, portando regalos y promesas de reconciliación. Le ofrecía a Briseida intacta, junto con trípodes, talentos de oro, calderos de bronce, caballos, mujeres artesanas, cautivos troyanos, e incluso la mano de una de sus hijas y 7 ciudades como dote. Odiseo apeló a su compasión. Áyax habló del deber entre camaradas. Fénix, quien había criado a Aquiles, le contó una historia sobre los peligros de la ira implacable, pero nada lo conmovió. No lucharé por Agamenón, sentenció Aquiles. No quiero su oro, ni sus mujeres, ni su amistad. Que coseche lo que sembró. La embajada regresó sin éxito, y los griegos se prepararon para la derrota. Pero Aquiles aún tenía corazón. Cuando Héctor estuvo a punto de aplastar el corazón del campamento griego, permitió que Patroclo tomara su armadura y liderara a los mirmidones. «Póntela», le dijo. «Los troyanos creerán que he vuelto al combate. Pero escucha, recházalos de los barcos, y nada más. No los persigas hasta las murallas. Los dioses protegen a Héctor en su ciudad». Patroclo asintió, pero en su interior la emoción lo consumía. Con la brillante armadura de Aquiles, el escudo imponente
y el casco de crines, que todos temían, marchó al frente de los mirmidones. El efecto fue inmediato. Muchos troyanos huyeron al creer que el gran Aquiles había regresado. Patroclo luchó con fiereza, alejando a los troyanos de las naves. Pero el fragor del combate y el sabor de la victoria le hicieron olvidar su promesa. Avanzó, cruzó la llanura y se acercó a las murallas. 3 veces embistió las puertas de Troya y 3 veces Apolo lo rechazó. «Regresa, Patroclo», le advirtió el dios. «Este no es tu destino». Pero cegado por la gloria, Patroclo ignoró el aviso. Apolo lo golpeó desde atrás, derribando su casco. Vulnerable, fue atravesado por la lanza de Euforbo. Tambaleante, retrocedió y cayó ante Héctor. El campeón de Troya no dudó. Su lanza se hundió en el vientre expuesto del héroe disfrazado. «¿Creíste que eras Aquiles?», dijo Héctor triunfante. «¿Creíste que podías saquear nuestra ciudad con su armadura? Ahora caes, y él no vendrá a salvarte». Con su último aliento, Patroclo profetizó: «Disfruta tu victoria, Héctor, pero la muerte ya está detrás de ti, y viene con nombre de Aquiles». Una feroz lucha estalló por el cuerpo de Patroclo y la armadura de Aquiles. Los mirmidones resistieron desesperadamente. Menelao y Áyax lograron recuperar el cuerpo, pero Héctor huyó con la armadura como trofeo. Cuando Aquiles supo de la muerte de Patroclo, su dolor fue incontenible. Cayó al suelo, se cubrió de polvo, se arrancó el cabello. Sus gritos recorrieron el campamento como cuchillas de viento helado. La diosa Tetis emergió del mar al escuchar el lamento de su hijo. Él ya no estaba dominado por el rencor, sino por una furia abrasadora dirigida a Héctor y toda Troya. «Volveré al combate», juró. «No comeré ni beberé hasta que Héctor esté muerto». «Si matas a Héctor», le advirtió Tetis, «tu propia muerte vendrá pronto. Así lo han decretado las Moiras». «Entonces que así sea», respondió Aquiles. «¿Qué valor tiene la vida si no pude proteger al que más amaba?». Como Héctor tenía su antigua armadura, Tetis subió al Olimpo y pidió al dios herrero Hefesto que forjara una nueva. El dios trabajó toda la noche. Un escudo que mostraba el universo entero, un peto que brillaba como el sol, grebas indestructibles y un casco coronado en oro puro. Aquiles vistió su nueva armadura y reunió a los griegos. «La ira que nos dividió ha costado demasiado», dijo. «No vuelvo por Agamenón, sino por Patroclo, quien merecía algo mejor que morir llevando mi armadura mientras yo me escondía en mi tienda». Agamenón aceptó su regreso sin exigir disculpas. Ofreció devolver a Briseida y todos sus regalos, pero Aquiles los rechazó. «Guárdalos, nada de eso importa ahora. Solo quiero llegar a Héctor antes de que caiga el sol». Mientras se preparaba, sus caballos inmortales, Janto y Balio, le hablaron con voz humana. «Te llevaremos rápido hoy, Aquiles, pero tu hora se acerca. No fue culpa nuestra que Patroclo muriera, fue la voluntad de los dioses». «Sé que moriré aquí, lejos de mi tierra», respondió Aquiles. «Pero antes enviaré muchos troyanos al Hades para anunciar mi llegada». Cuando Aquiles regresó al combate, fue como si un dios hubiera descendido. Los troyanos huyeron en pánico. Algunos cayeron bajo su lanza. Otros se lanzaron al río Escamandro, donde Aquiles los masacró en tal número que el propio dios del río se alzó para detenerlo. Solo el fuego de Hefesto salvó al héroe de la furia divina. Liberado, siguió su matanza, empujando a los troyanos hacia sus murallas. Solo un hombre no huyó: Héctor. A las puertas, sus padres le suplicaban que entrara, pero él se mantuvo firme. «No puedo esconderme mientras otros mueren por mí. Lideré con confianza, no abandonaré en el miedo». Pero al ver acercarse a Aquiles, incluso Héctor dudó.
Aquiles brillaba como el sol, más allá de lo humano. Héctor corrió, no por cobardía, sino por instinto. 3 veces dieron la vuelta a Troya. Los dioses observaban. Atenea, disfrazada como el hermano de Héctor, lo engañó para que se detuviera y enfrentara al destino. El duelo fue breve. Héctor luchó con el valor de quien lo defiende todo. Pero Aquiles era una fuerza inhumana. Su lanza encontró la abertura en el cuello, el único punto débil de la armadura que una vez fue suya. «Te lo ruego», susurró Héctor moribundo. «Devuélveme a mi padre. No dejes que los perros me devoren. Acepta el rescate». Pero Aquiles, aún dominado por la rabia, respondió: «Ojalá pudiera despedazarte con mis propias manos. No habrá rescate. Los perros te tendrán, como tú habrías hecho con Patroclo». «Recuerda mis palabras», dijo Héctor. «Cuando París y Apolo te derriben ante estas puertas, recuerda esto». Tras la muerte de Héctor, Aquiles perforó sus talones, pasó correas por ellos y ató el cuerpo a su carro. Lo arrastró alrededor de las murallas, repitiendo este acto por 11 días. Los dioses, horrorizados, ordenaron a Tetis que lo detuviera. En la noche número 12, el rey Príamo, guiado por Hermes, entró en secreto al campamento griego. Se arrodilló ante el asesino de sus hijos y besó las manos que le habían causado tanto dolor. «Recuerda a tu propio padre», dijo. «Él aún espera por ti. Yo he perdido a mis hijos y me arrodillo ante su asesino. Ten piedad». Esas palabras rompieron la coraza de Aquiles. Por primera vez desde la muerte de Patroclo, lloró. Por su amigo, por lo perdido, por sí mismo. Juntos, el anciano rey y el joven guerrero lloraron su duelo, hallando humanidad en medio de la guerra. Al amanecer, Aquiles lavó el cuerpo de Héctor, lo ungió con aceites y lo envolvió en finas telas. Concedió a los troyanos 12 días de tregua para honrar a su héroe. Una breve pausa en una guerra que ya había consumido casi una década y que aún tenía mucho que cobrar. Mientras el funeral de Héctor se celebraba dentro de las murallas, Aquiles miraba el mar oscuro. Su ira había sido apagada en sangre y lágrimas, pero el precio había sido incalculable, y la profecía seguía esperando su cumplimiento. La muerte de Aquiles se acercaba, tan inevitable como el amanecer que seguía a esos fugaces días de paz. La muerte de Patroclo y Héctor. Los días de tregua por los funerales de Héctor pasaron como un sueño fugaz en la larga pesadilla de la guerra. Cuando la paz terminó, el conflicto retomó su curso con una ferocidad renovada. Aunque Troya había perdido a su más grande defensor, la ciudad seguía resistiendo, orgullosa, tras sus murallas forjadas por los dioses. Los griegos, a pesar del regreso de Aquiles, habían perdido demasiados hombres como para intentar un asalto directo a esas legendarias fortificaciones. Aquiles, sabiendo que su propia muerte se acercaba, combatía con una mezcla extraña de furia y resignación. Cada mañana se armaba con su divina armadura. Cada día caían decenas de troyanos bajo su lanza. Cada noche regresaba a su tienda, habiendo sobrevivido otro día, bajo la sombra de su destino. La marea de la guerra había girado a favor de los griegos, pero la victoria final seguía eludiéndolos. En medio de este punto muerto, llegaron nuevos héroes a reforzar las filas troyanas. Desde el este llegó Pentesilea, reina de las Amazonas, liderando una hueste de guerreras tan hábiles y valientes como cualquier hombre. La reina buscaba redención tras haber matado accidentalmente a su hermana en una cacería. Por un tiempo, las amazonas renovaron la esperanza de Troya. Lideraron exitosas incursiones, y Pentesilea se destacó en combate con valentía excepcional. Aquiles,
que ya se retiraba del combate tras cada jornada sangrienta, fue atraído de nuevo al frente por los rumores de aquella guerrera formidable. Su enfrentamiento fue breve, pero legendario. Pentesilea logró lo impensable: herir a Aquiles, atravesando su armadura divina con su lanza. Pero al final, la fuerza semidivina de Aquiles prevaleció. Su lanza encontró el corazón de la reina. Según algunos relatos, sus miradas se cruzaron en ese instante final, y Aquiles se enamoró de ella en el momento exacto en que la mataba. Al retirarle el casco y ver su rostro, un soldado griego hizo una broma obscena sobre llevarse el cuerpo a su tienda. Enfurecido por semejante falta de respeto hacia una rival digna, Aquiles mató al insolente Tersites en el acto. Este hecho dividió a los griegos. Algunos vieron en él justicia, otros abuso de poder. Poco después llegó otro inesperado aliado para Troya: Memnón, rey de Etiopía e hijo de Eos, la diosa del amanecer. Con una fuerza imponente y habilidad casi igual a la de Aquiles, Memnón abatió a muchos héroes griegos, incluyendo a Antíloco, hijo de Néstor, quien murió salvando a su padre. Devastado por la pérdida de Antíloco, quien había sido cercano a él tras la muerte de Patroclo, Aquiles buscó a Memnón en combate. Desde el Olimpo, Zeus pesó el destino de ambos en su balanza dorada, y el platillo de Memnón descendió. Su destino estaba sellado. El duelo fue intenso. Ambos eran hijos de diosas. Ambos llevaban armaduras divinas. Ambos luchaban como dioses. Lanzas volaron, espadas chocaron, escudos se abollaron. Al final, Aquiles hundió su hoja bajo la coraza de Memnón. Eos, su madre, lloró tanto su muerte que sus lágrimas se convirtieron en el rocío del amanecer. Y aún hoy sigue llorándolo cada mañana. Con cada victoria, Aquiles se acercaba a su muerte profetizada. Tras la caída de Memnón, los troyanos se replegaron. Pero en las puertas esceas, Paris, el mismo que había iniciado esta guerra, se encontraba junto a Apolo. Aquiles perseguía a los que huían. Paris tensó su arco. Apolo guió la flecha, directo al único punto vulnerable del héroe: su talón. El único lugar que Tetis no había sumergido en el río Estigia cuando lo volvió casi invulnerable. La flecha dio en el blanco. Aquiles cayó, incrédulo, no por un guerrero en duelo justo, sino por un disparo lejano del mismo hombre cuya codicia había desencadenado esta guerra. Paris y los troyanos intentaron tomar su cuerpo, pero Áyax y Odiseo lucharon hasta recuperarlo y llevarlo de regreso al campamento. La muerte de Aquiles sumió a los griegos en una tristeza aún más profunda que la causada por la pérdida de Patroclo. Por 17 días se celebraron juegos funerarios en su honor. Las hostilidades cesaron mientras héroes competían para rendir tributo a su memoria. Su armadura divina se convirtió en objeto de disputa entre Áyax y Odiseo, quienes habían arriesgado sus vidas para recuperar su cuerpo. Los líderes griegos otorgaron la armadura a Odiseo en reconocimiento a su astucia y visión estratégica. Humillado, Áyax, el segundo guerrero más fuerte después de Aquiles, enloqueció. En su locura, masacró un rebaño de ovejas creyendo que eran sus compañeros. Al recobrar la razón y ver lo que había hecho, se quitó la vida sobre su propia espada. Así, en un corto periodo, los griegos perdieron a sus tres más grandes campeones: Patroclo, Aquiles y Áyax. La victoria parecía ahora más lejana que nunca, hasta que Calcas, el sacerdote de Apolo, reveló que Troya jamás caería mientras conservara el Paladio, una estatua sagrada de Atenea que protegía la ciudad. Odiseo y Diomedes emprendieron una peligrosa misión nocturna, infiltrándose en la ciudad por túneles subterráneos. Robaron el Paladio y regresaron al campamento griego.
Pero aún sin la protección divina, las murallas seguían en pie. 10 años de asedio, incontables héroes muertos, y el final seguía sin aparecer. Fue entonces cuando Odiseo, endurecido por una década de guerra estancada, concibió un plan tan audaz que solo podía terminar en triunfo o en aniquilación. No podemos vencer a Troya por la fuerza, dijo en la tienda de Agamenón. Sus muros son inviolables, construidos por los dioses, pero ¿y si lográsemos que los troyanos nos dejen entrar por su propia voluntad? Así nació la idea del caballo de madera, una estratagema que pasaría a la historia como el engaño militar más célebre jamás concebido. Una prueba de que, cuando falla la fuerza, aún queda la astucia. Mientras tanto, dentro de las murallas de Troya, el ánimo era cautelosamente optimista. La muerte de Aquiles había renovado la esperanza. París, ahora elevado en estatus por su disparo afortunado, paseaba por el palacio como si la guerra ya estuviera ganada. Pero su victoria duró poco. En un combate fuera de las murallas, París fue herido por una flecha envenenada lanzada por Filoctetes, quien finalmente había sido traído desde Lemnos, luego de una profecía. Troya no caería sin el arco de Heracles, que Filoctetes poseía. La herida supuró. París, desesperado, buscó a su primera esposa, la ninfa Enone, a quien había abandonado por Helena. Solo ella podía curarlo. Pero, dolida por su traición, lo rechazó. Cuando se arrepintió y corrió a salvarlo, París ya había muerto. En su dolor, Enone se arrojó sobre su pira funeraria. Helena, que había sido el premio de París y la causa de tanto sufrimiento, fue entregada a su hermano Deífobo. Algunos en Troya pensaban que devolverla a los griegos pondría fin al conflicto. Pero tras 10 años de sangre, dolor y muerte, ni griegos ni troyanos estaban dispuestos a ceder. Demasiada sangre había sido derramada, demasiados juramentos de venganza pronunciados, demasiados héroes habían caído. El escenario estaba listo para el acto final de la tragedia. Una apuesta desesperada de los griegos, un error fatal de los troyanos, y el fin ardiente de una ciudad que había resistido durante siglos. El caballo de madera ya estaba en marcha. El caballo de Troya y la caída de Troya. El caballo de madera se erguía sobre la llanura frente a Troya, imponente, bajo el resplandor dorado del atardecer. Sus flancos pulidos brillaban como un espejismo, y su cabeza tallada parecía mirar a la ciudad con ojos vacíos. Los primeros centinelas troyanos que lo divisaron se acercaron con cautela, confundidos ante aquel objeto extraño, abandonado en la costa. El campamento griego había desaparecido por completo. Las tiendas desmontadas, las fogatas apagadas, los restos del asedio cuidadosamente eliminados. Incluso la vasta flota griega, que durante una década había cubierto la costa, se había desvanecido sin dejar rastro, salvo por algunas manchas negras sobre la arena. La noticia se propagó con rapidez. Los ciudadanos se agolparon en las murallas, conteniendo la esperanza. Tras 10 años de guerra, parecía que los griegos habían abandonado el sitio. La posibilidad de paz comenzaba a instalarse, frágil, pero seductora. Sin embargo, aquella gigantesca estructura de madera, dejada atrás, despertaba inquietud y fascinación. Una patrulla salió desde las puertas de la ciudad, caminando por primera vez en años sin temor a las flechas o lanzas enemigas. Encontraron la playa desierta, salvo por un único prisionero griego atado a un poste, maltratado, aparentemente olvidado en la partida. El prisionero fue llevado de vuelta a la ciudad, y su relato se propagó con rapidez. Hablaba de una ofrenda dedicada a Atenea, construida por los griegos
como expiación por su derrota. Una construcción tan grande que los troyanos no podrían introducirla en su ciudad y que traería desgracia si era dañada. Su historia, astutamente fabricada por Odiseo, apelaba tanto al orgullo como al temor religioso de los troyanos. El debate se encendió. Algunos proponían llevar el caballo dentro de las murallas como trofeo. Otros, más cautelosos, sugerían quemarlo o al menos inspeccionarlo. La desconfianza alcanzó su punto máximo, pero justo entonces el destino de Troya fue sellado. Mientras un sacerdote que se oponía firmemente al ingreso del caballo realizaba un sacrificio a los dioses, dos enormes serpientes surgieron del mar y lo mataron junto a sus hijos. Para los troyanos, aquel acto fue interpretado como una señal divina. El caballo era sagrado. Debía ser honrado. Ese mismo día, con entusiasmo renovado por lo que creían una victoria divina, los troyanos abrieron un tramo de su propia muralla. Lo que los griegos no habían logrado con años de asedio, los troyanos lo hicieron por voluntad propia. Con miltonos esfuerzo, el enorme caballo fue arrastrado por la ciudad, en medio de cánticos y celebraciones. Lo colocaron en la plaza central, frente al templo principal, como símbolo de su aparente triunfo. Esa noche, Troya celebró por primera vez en una década. El vino fluyó, la música inundó las calles, y hasta los centinelas bajaron la guardia. La población entera, exhausta y eufórica, se entregó a la festividad. Pero mientras dormían, ebrios y desprevenidos, en el interior del caballo, un grupo de guerreros griegos aguardaba en silencio. Elegidos entre los mejores supervivientes de la guerra, escondidos durante horas en la oscuridad. Cuando la ciudad quedó en calma, bajaron uno por uno, se dirigieron a las puertas y las abrieron. Afuera, una señal de fuego encendida, en lo alto de las murallas, dio aviso a la flota griega, que había permanecido oculta. Los barcos regresaron con rapidez, y miles de soldados desembarcaron en las costas. La toma de Troya fue fulminante. Los griegos se dispersaron por la ciudad mientras aún dormía. No fue una batalla, sino una masacre. Los troyanos, atrapados por la sorpresa y aún embriagados, no pudieron resistir. Los griegos, endurecidos por 10 años de guerra, descargaron su furia con brutalidad implacable. Casas incendiadas, templos saqueados, cuerpos por doquier. El fuego se extendió por toda la ciudad, avivado por un viento que muchos creyeron enviado por los dioses. El rey Príamo cayó en el altar de Zeus, asesinado sin piedad. Su esposa Hécuba fue capturada entre cenizas y lamentos. Las mujeres troyanas fueron arrastradas a la playa, entre ellas Andrómaca, viuda de Héctor, que vio a su hijo arrojado desde lo alto de la muralla. Los griegos no dejaron herederos vivos de la familia real. El linaje de Príamo fue exterminado para evitar futuras venganzas. Algunos héroes griegos, en su furia o arrogancia, cometieron actos de sacrilegio que sellarían sus propios destinos. Ni los templos ni los altares fueron respetados. Al amanecer, la ciudad ya era un cementerio humeante. Los griegos reunieron sus botines, esclavizaron a los sobrevivientes y se prepararon para zarpar. Realizaron rituales funerarios, tanto en agradecimiento como en expiación por las impiedades cometidas. Algunos regresaron victoriosos, pero marcados. Otros, como Agamenón, sellaron su destino con las decisiones tomadas aquella noche. Así concluyó la guerra de Troya. Helena fue recuperada, la ciudad castigada, pero el costo fue descomunal. Miles de muertos, héroes perdidos, ciudades arrasadas. Lo que aguardaba a los sobrevivientes tampoco era consuelo. Viajes interminables, tormentas enviadas por dioses furiosos, traiciones en casa. Para muchos,
La guerra apenas comenzaba. La destrucción de Troya marcó el fin de una era, el ocaso de los héroes, el cierre de un tiempo mítico donde los dioses aún caminaban entre los hombres. Su historia, sin embargo, sobreviviría, cantada por bardos, durante siglos, grabada en la memoria del mundo. Nombres como Héctor, Aquiles, Odiseo o Agamenón jamás serían olvidados, y Troya, aunque convertida en ruinas, alcanzó la inmortalidad. Fue sepultada por la tierra, olvidada por siglos, pero en el siglo XIX, un arqueólogo guiado por los versos de Homero encontró sus restos en Turquía. Capas de ciudades superpuestas, una de ellas destruida violentamente hacia 1250 a.C., justo cuando los mitos ubican la guerra. ¿Era real Troya? ¿Fueron reales Aquiles, Helena o París? Quizás la verdad se esconde entre la historia y la leyenda, entre la memoria y el mito. Lo cierto es que la historia de Troya sigue viva, porque nos habla de lo esencialmente humano: el precio del orgullo, la locura de la guerra y el poder de los actos, por amor, por odio o por destino, para cambiar el curso de la historia. Las murallas de Troya ya no existen. Sus héroes han partido. Incluso los dioses del Olimpo han desaparecido del mundo. Pero sus ecos aún resuenan, porque en nuestras glorias y caídas, en nuestra valentía y en nuestra ferocidad, seguimos siendo los herederos de aquel conflicto que tuvo lugar bajo las sombras sagradas de Ilión.